Hola amigos, hoy vamos a hablar acerca de un tema importante en materia de fe católica, que se llama la Virgen del Carmen y el escapulario de la Virgen del Carmen. ¿Y por qué es tan importante? Porque esta es la primera devoción que a la Virgen, que ha tenido una capilla y es una de las más extendidas en el mundo entero. Pero para eso vamos a empezar hablando de el lugar de donde se origina. Y estamos hablando de Palestina, al lado del mar Mediterráneo, donde está Tierra Santa, concretamente en Haifa. ¿Okay? Ahí hay un monte que es bellísimo, muy bonito, que lo llamaban el jardín de Dios. Y la palabra jardín significa Carmel, por lo tanto le llamaban el monte Carmel, el monte del jardín. Estamos hablando de que en ese tiempo, ese es el lugar de entrada, y al día de hoy también, ese es el lugar de entrada hacia el Medio Oriente y el lugar de salida hacia el Occidente. Esto es un punto que es muy importante tenerlo muy presente, ¿ok? Ahora, en el primer libro de los Reyes se habla del profeta Elías. Para hablar del profeta Elías nos tenemos que remontar al siglo IX a.C., o sea, hacia el año 800 más o menos. En aquel entonces hubo un momento en que había una sequía, pero inmensamente grande. Y en esa sequía tan grande, pues la gente estaba desesperada porque se les perdían las cosechas, se perdía absolutamente todo. Y el rey que estaba en aquel momento era el rey Ahab, ¿sí? El rey Ahab decía, nuestro Dios, que es el Dios Baal, que, ojo, el Dios Baal era al quien llamaban el Señor de todo, era el Dios que se dedicaba a la lluvia, a las tormentas, a la agricultura, por lo tanto, era el Dios de la prosperidad económica y la prosperidad agrícola, porque esa era la fuente de riqueza y la fuente de vida de todo el mundo. El caso es que con aquella sequía todo se estaba perdiendo, ¿verdad? Y el rey Ahaz le decía a Elías, tienes que ponerte bajo la protección de Baal. Y Elías le dijo, nunca, nunca, para mí Dios es uno y Dios es Yahvé que está en el cielo, no hay más. Se negó siempre a arrodillarse frente a los ídolos. Muy interesante. Porque entonces él le pone un reto a Baal y le dice, bueno, vamos a ver cuál de los dioses es más importante, el tuyo o el mío. ¿Ve? Entonces habían 450 sacerdotes del dios Baal que pusieron un gran toro, lo sacrificaron y empezaron a hacerle oraciones y oraciones a Baal para que lloviera, para que cayera la tormenta, la lluvia y se salvaran las cosechas. Nada. 450 sacerdotes dedicados y rezaban, nada. Así es la cosa. Bueno, ¿qué sucede? Elías estaba solo, ¿sí? Y Elías solito, ¿verdad? Se para frente a Dios después de haberle dado mucho tiempo, muchas horas, casi todo un día al rey Ahaz, ¿sí? Y se para voltea los ojos al cielo y le dice, Yahvé, tú que eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿verdad? Tú que eres el Dios de Israel, muéstrate para que todo el mundo vea la grandeza que eres, lo grande que eres, lo maravilloso que eres, ¿verdad? Y empieza a orar, ¿ve? Y sube al monte, ¿ve? Desde el monte ora a Dios y vuelve a bajar. Subió 7 veces. A la 7ª vez, y el número 7 es muy interesante dentro de la Biblia, a la 7ª vez él ve una nubecita muy pequeñita, del tamaño de una mano. Imagínense esto, sí, era la nube que venía andando sobre el cielo absolutamente despejado. Elías, con una fe y una confianza en Dios absoluta, baja y le dice, Rey Ahaz, prepárese porque viene el diluvio. Todos se burlaron de él, va a venir el diluvio con esa nubecita. Pues sí, ¿eh? Al poquito tiempo se desató una lluvia espantosamente grande y allí entonces todos entendieron que el Dios del profeta Elías era mucho más poderoso que el Dios del rey Ahab. Por lo tanto, Baal quedó en segundo lugar, ¿verdad? O en un lugar absolutamente olvidado
¿verdad? Porque el que era valioso verdaderamente era el Dios de Elías, ¿no? A partir de entonces, allí en el Monte Carmelo, acuérdense que el nombre Carmelo viene de Carmel, que significa jardín, ¿ok? Está al oeste del lado de Galilea. Se convirtió entonces en un lugar sagrado porque era un lugar donde se había manifestado Dios. Y dicen que ahí que Elías y Eliseo permanecieron allí en el Monte Carmelo por mucho tiempo con sus discípulos y ahí hacían contemplación, vivían en penitencia, vivían en austeridad y vivían siempre en oración. Ahora, esto se continuó por mucho tiempo y siglos más tarde los cristianos empiezan a imitar a lo que había hecho el profeta Elías. Acuérdense que hablamos del año 800 a.C. Todo ese tiempo, durante ese tiempo, la gente iba y estaba pendiente de hacer contemplación, de hacer oración, porque era un lugar sagrado. El Monte Carmelo ha sido siempre un lugar sagrado. Y al mismo tiempo se va a convertir este Monte Carmelo, que vamos a ver que fue el primer lugar donde se llevó a una imagen de la Virgen, se va a convertir en el encuentro entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque ahí fue donde el profeta Elías defiende al pueblo escogido por Dios contra los paganos. Ese encuentro, ¿verdad? Ese Monte Carmelo entonces va a ser el lugar de encuentro y el lugar donde se va a unir el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Bueno, el caso es que nace Jesucristo y 638 años después del nacimiento de Jesucristo, ya Mahoma había nacido también, habían puesto los musulmanes y decidieron que Jerusalén y todo eso que los cristianos y los católicos llamábamos Tierra Santa debía ser para ellos también. Y entonces el califa Omar entra en Jerusalén, le entregan Jerusalén y empieza a convertirse en un lugar donde empiezan a sacar a los cristianos de todo. Eso enfurece y le produce una gran desasosiego a todos los cristianos y de un tiempito después empiezan las cruzadas, que fueron las batallas que se llevaron a cabo para tratar de recuperar Tierra Santa. Pero nos vamos a ir para más o menos la Tercera Cruzada, que la Tercera Cruzada fue por allá por el año 1189, 1190, ¿okay? Estamos hablando del siglo XI y siglo XII después de Cristo. Entonces había un gran deseo de los cristianos de ir a Tierra Santa, ¿sí? Y decían, bueno, mira, están en posesión de los cruzados, pero de todas maneras nosotros queremos ir. Pero muchos fueron allá hacia Tierra Santa y cuando empezaban a regresarse, muchos de ellos empezaron a ver, acuérdense, estamos hablando del siglo XI y XII, empezaron a ver aquel monte tan bonito, aquel monte Carmelo tan bonito, donde se recordaban todos que había estado Elías, y empezaron a quedarse. ¿Por qué? Porque es un lugar que está lleno de cuevas. Entonces eran hombres laicos que se quedaban allí, cada uno en su cueva, ninguno hablaba con ninguno, todos estaban haciéndolo al estilo del profeta Elías, con oración, penitencia, ayuno. Y cada uno, y ninguno hablaba, ni ninguno se reunían. Casi todos eran de Francia e Italia, y hubo también una porción de griegos que se quedaron también allí. Ahora, de repente llegó uno, y ese uno trajo una imagencita de la Virgen. Tenía su imagencita de la Virgen, y entonces le fue hablando a cada uno de los que estaban dentro de su cueva, y le dijo, mira, yo sé que nosotros no hablamos, nosotros no hacemos nada, pero vamos a hacer una cosa, vamos a reunirnos en la tarde a rezarle a la Madre de Dios. Ah, bueno, todos, ese era el único conversatorio que tenían. Se reunían en la tarde, pero era una imagencita de la Virgen X, ¿ok? En torno a eso empezó eso a crecer, esa devoción a la Madre de Dios, todas las tardes empezó a crecer, y es cuando entonces hacen una capilla. Esta capilla es la primera capilla que se hace a la Madre de Dios. No era que ellos querían dedicarse por completo a la Madre de Dios, no, porque ellos se estaban dedicando era a la contemplación de los misterios de Jesucristo, de la vida de Jesucristo, de la pasión de Jesús, la resurrección, pero
empezaron a pensar también y a tenerle gran devoción a esta imagen de la Virgen. Y la llamaban la Virgencita que está en el Monte Carmelo. A los que estaban en el Monte Carmelo los llamaban los que están en el Monte Carmelo. Y del Carmelo empezaron a llamarse los carmelitas. Ahí no había congregación, no había nada, sino eran hombres solos, laicos solos, ¿de acuerdo? Esto es una cosa que es bien importante que la tengamos presente. Este grupo de ermitaños laicos llegó un momento determinado en que decidieron, mira, tenemos que tener una estabilidad jurídica porque no podemos seguir viviendo así. ¿Ves? Aquí se nos une cada vez más gente y no podemos seguir viviendo así tan dispersos. Vamos a reunirnos verdaderamente. Y le piden al patriarca de Jerusalén, que estaba allí en una ciudad llamada San Juan de Acre, muy importante, donde tuvo uno de los primeros hospitales para los cruzados. Y este patriarca de Jerusalén se llamaba Alberto Abogrado, ¿sí? Y Alberto Abogrado les escribe unas reglas, les escribe una norma, y en esa norma, en esa regla que les escribe, está sintetizado, es una cosa que verdaderamente tampoco es muy largo, porque sencillamente son como 14 capítulos, y está sintetizada la manera en que ellos tienen que vivir. Esta norma, por supuesto, la mandan al Papa para que el Papa la apruebe, y esta es la manera en que nace la congregación de los padres carmelitas. ¿Okay? Estamos hablando más o menos del año 1226, más o menos. El Papa Honorio fue el que la... Y en estos 18 capítulos, todos ellos eran muy espirituales, muy bíblicos, porque se basaban en el Antiguo Testamento, en los escritos que estaban del Antiguo Testamento. Pero lo interesante de esto es que esa misma regla, esa misma norma ha sido acatada por todos los carmelitas del mundo hasta el día de hoy. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Teresita del Niño Jesús, incluso Santa Teresa de Jesús, cuando hace la reforma del Carmelo, también la tiene, ¿no? Entonces, las fueron aprobando, ¿sí? Y finalmente, en 1247, con el Papa Inocencio IV, tiene la última aprobación. Pero todos siguen esa misma regla desde ese entonces. ¿Pero qué pasó? Como era un lugar de paso, ¿sí? En muchos momentos hubo personas que vinieron a saquearlos, aunque no tenían nada, pero vinieron a saquearlos, los golpearon, algunos los martirizaron. Y hubo un momento en que los sarracenos, que eran un grupo de pueblos que eran nómadas y seminómadas, que venían del Medio Oriente, y dicen que muchos de ellos no solamente venían del Medio Oriente, sino también venían del Asia Menor. El Asia Menor es lo que es hoy Turquía, ¿ok? Entonces venían y querían ocupar los terrenos de lo que es hoy el Líbano y Palestina. Son unos terrenos espectaculares. Y claro, esta gente les molestaba. Y como se veían tan atacados, ellos tuvieron que huir. Cuando ellos huyen, muchos se van hacia Grecia, Egipto, pero la mayor parte se van hacia Inglaterra, ¿ok? Y en esta ida a Inglaterra sucede algo muy interesante para esta orden de los carmelitas. ¿Por qué? Porque llegan allá y se internan en un bosque, porque ellos están acostumbrados a vivir aislados del mundo. Ellos se internan en un bosque. Y en ese bosque, de repente, encuentran que hay un individuo que está viviendo allí y que está viviendo en un árbol de roble con unos troncos gigantescos, y vivía dentro del hueco del árbol. En inglés ese hueco del árbol se llama Stock, por eso lo llamaban Simon Stock, ¿ok? Simon Stock era un inglés que había nacido en Inglaterra, y se dice, de unos padres muy cristianos, y se dice que desde los 12 años él sintió la vocación de irse a meditar y se fue para el bosque, y desde los 12 años estaba allí, tenía más de 20 años viviendo solo allí. Y cuando los carmelitas huyen y se internan en el bosque, se dan cuenta que él está allí. Pero hay una cosa muy interesante. Él tenía 20 años en meditación, en contemplación. Tenía una relación estrechísima con Dios, con la Virgen. Y en esta relación tan estrecha, ya la Virgen le había advertido y le había dicho: Simón, por ahí pronto vienen a desembarcar unos ermitaños que vienen de Palestina, que son unos grandes servidores míos, a quienes yo quiero mucho y les tengo mucha devoción. Yo quiero que tú te acerques a ellos.
efectivamente, cuando él ve que que esta gente llega, él se acerca a ellos. Ahí hay todo un entramado bien simpático, pero finalmente Simón Stock se une a todos ellos. Y como estos vieron que era un hombre con una piedad inmensa, con un amor a Dios, un amor a la Virgen, una forma muy estricta de vivir, cuando tenían 3 años viviendo ahí en el bosque, lo eligen como superior. Cuando lo eligen como superior, entonces él decía, mira, yo no soy tanto de ustedes, y ella decía, no importa, aquí todos hemos venido uniéndonos unos con otros, ¿ok? Simón Stock veía, y estos ermitaños que ahora estaban en Inglaterra, estaban viendo que la Iglesia Católica era muy perseguida. Yo creo que ustedes vayan empatando, o sea, lo que estaba sucediendo en aquel tiempo, para que empaten lo que está sucediendo en nuestra época. La historia es cíclica, amigos, la historia es cíclica ascendente, y si nosotros conocemos la historia y conocemos cómo reaccionaron los otros, nosotros podremos también salir mucho más fácil adelante, ¿ok? Simón Stock le lloraba a la Virgen y le decía, no puede ser, Madre de Dios, que los otros nos estén persiguiendo de tal manera y esta persecución sea tan espantosa. Dice la tradición que la Virgen, y hoy por hoy es historia, que la Virgen, rodeada de ángeles, se le aparece un 16 de julio de 1251, toda radiante, más o menos así, pero ella estaba toda cubierta de ángeles, y acompañada también de una serie de santos. Y cuando la Virgen, la Madre de Dios, se les aparece, ella le dice, ¿ve? Le dice, recibe, hijo mío, este escapulario, y le entrega un escapulario. El escapulario que ella le entregó, es una tela con un hueco para meterse por la cabeza, una tela que cae por enfrente y que cae hasta atrás. Y dice, recibe este escapulario como signo de una estrecha alianza conmigo. Ojo, no es un contrato, porque un contrato se cumple y se rescinde. Esto no, una alianza es una entrega mutua. Esta es la alianza que yo hago con ustedes. Cuando tú uses este escapulario, ¿verdad? Yo voy a ser para ustedes alguien muy importante y voy a ser una gran defensora delante de Dios para ustedes, ¿no? Y esto te lo doy como signo de quien lo use con mucha devoción y con mucho amor, ¿verdad? No va a conocer nunca el fuego eterno, no va a conocer el infierno. Y esta es la señal de la salvación en los peligros y la feliz posesión de la vida eterna. Quien use este escapulario va a tener verdaderamente la salvación de todos los peligros. Ahora, la Virgen también le prometió a Simón Stock y le dijo, ¿verdad? Yo soy la Madre de la Misericordia y yo voy a librar de todos los peligros y voy a llevar al cielo a todo el que utilice el escapulario, lo voy a llevar al cielo el sábado después de su muerte. Es decir, si tú te mueres el miércoles y eres una persona que usaba siempre el escapulario, el sábado la Virgen te viene a buscar para llevarte para el cielo. O sea, no te vas a quedar años de años en el purgatorio ni vagando por ahí, ¿okay? Esto es lo que se llama, y lo que los papas lo nombraron como el privilegio sabatino. Ahora, este escapulario, repito, es un sacramental y tiene que ser utilizado, bendecido por un sacerdote. Y mejor todavía si está bendecido por el sacerdote y que el sacerdote te lo imponga. Y normalmente a lo largo de todos los años, el Día de la Virgen del Carmen, que es el 16 de julio, que fue el día en que se le apareció ella a San Simón Stock, ese día los sacerdotes carmelitas imponen el escapulario. Ahora, este escapulario del Carmen, como signo sagrado, repito, es un sacramental, ¿sí? Y no tiene la categoría de los 7 sacramentos, pero está por debajo de los 7 sacramentos. Pero es algo muy importante y es una devoción, es la devoción mariana más importante de todas. Hoy por hoy no es que te pones la batola como se la dio la Virgen a San Simón Stock, sino lo que se pone es más bien
hay una medalla. La medalla es, de un lado tiene al Sagrado Corazón de Jesús y del otro lado tiene a la Virgen. Puede ser una medalla de plata, una medalla de oro, una medalla de aluminio, una medalla de cualquier metal, ¿ok? Pero normalmente también es un pedacito de tela, de lana, marrón, ¿verdad? En lo cual hay de un lado el Sagrado Corazón de Jesús y del otro lado la Virgen. Se utiliza igualito que se utiliza el escapulario, se pone sobre la cabeza y se pone de un lado y del otro. Atrás queda una imagen y adelante queda la otra imagen. Aquí tenemos otro escapulario, ¿verdad? Puede tener solamente la Virgen del Carmen. Esto es muy importante. Estas tiras se ajustan y, repito, esto es interesante en el sentido de que quien lo use va a tener una protección especial, ¿verdad? Y estos se conocen, hoy por hoy, esto que tengo puesto aquí, se conoce como los pequeños escapularios. Y eso lo utilizan los laicos y se utiliza en todas las órdenes religiosas. No importa que tu congregación religiosa sea una o la otra, o tenga un nombre o la otra, un fundador o lo otro, eso no importa. Lo que importa verdaderamente es la devoción a la Madre de Dios. Esta Virgen, fíjense qué interesante, la Virgen del Carmen, como ella se aparece y la primera devoción a ella es en Palestina, y se acuerdan que estaba el Monte Carmelo, está casi enfrente del mar Mediterráneo, ¿okay? Repito, era el lugar de entrada y de salida hacia Tierra Santa. Como está allí, a ella la conocen como la patrona de los marineros, la patrona de los navegantes. Los navegantes la invocan todo el tiempo porque ella siempre veía hacia el mar, ¿sí? Esta protección a los viajeros, la protección a todas las personas que corren peligro, a todas las personas, y es interesante porque ella se convierte en patrona del ejército. ¿Por qué? Porque muchos de los que estaban allí eran personas que venían hacia Tierra Santa y que estaban defendiendo a los peregrinos que iban a Tierra Santa. Ella también defiende a los peregrinos, ella defiende a todo lo que es, repito, ejército, soldados. Aquí en Venezuela, la policía, el ejército, todos son extremadamente devotos. Había un tiempo donde paseábamos mucho con los militares y con los policías, etc. No había un policía, un militar que no tuviera una tarjetica de la Virgen del Carmen en su bolsillo, en su cartera, en su portamoneda. ¿Por qué? Como protección. A lo mejor no sabía la historia, ¿ves? Pero sabía que la Virgen del Carmen es la gran protectora. Importante, repito, es que ella se convierte ella es la primera capilla que se hace en honor a la Virgen Santísima, ¿okay? Quien utiliza el escapulario, quien tiene el escapulario, son personas que tienen indulgencia parcial. Pero los papas han amado tanto a la Virgen y han amado tanto el escapulario, ¿sí? Que dicen que sencillamente por ejemplo, el Papa Benedicto XV decía, miren, si ustedes sencillamente besan un escapulario y le tienen gran devoción al escapulario, aunque no lo tengas puesto, no importa, ya tú tienes indulgencia parcial, ¿okay? Este escapulario dice también que es algo sumamente sencillo, es algo que todos pueden llevar, pero mientras tú lo lleves con amor, mientras tú lo lleves con devoción. Esto no es un talismán, esto no es algo mágico, no. Tú tienes que vivir tu cristianismo, tú tienes que vivir como pide la Virgen, hagan lo que Él les diga. ¿Y qué fue lo que Jesús nos dijo? Que hiciéramos el mandamiento del amor, ámense los unos a los otros, ¿verdad? Reconozcan la consagración a la Santísima Virgen, reconozcan la devoción que hay que tener a Dios, la devoción que hay que tener y que tenemos que dedicarnos, ¿ves? A vivir como Dios nos pidió, con los mandamientos, con los sacramentos, en justicia, en el bien común, en libertad, en verdad. Esos son los principios. Si vivimos así, estamos bien. Ahora,
Este es el escapulario de la Virgen del Carmen. Hay muchos otros escapularios. Cada escapulario tiene privilegios y sus gracias particulares, pero este es el primero de todos, ¿ok? Y todos los escapularios tienen un gran valor, tienen una gran importancia, siempre y cuando se lleven viviendo tu cristianismo de verdad, verdad. Y esto lo que implica entonces es una gran responsabilidad espiritual. Ser hijo de Dios en obras, en pensamientos y en acciones, al mismo tiempo que venerar a la Santísima Virgen. Entonces, es por medio de Simon Stock, un inglés, que la devoción al escapulario se extiende por el mundo entero, no solamente en materia del pueblo, sino los reyes, los príncipes, todas las personas de todas las clases sociales, intelectuales, labriegos, todo el mundo, ¿sí?, puede utilizar esta devoción. Esa es la maravilla de este amor a Dios, que tú no te necesitas tener grandes conocimientos, lo único que tú necesitas es tener un gran amor, y de allí más nada. Ojo, a partir de ese entonces, a partir de el escapulario, a partir de Simon Stock, fue que la iglesia, ¿ok?, agrega en el Ave María, porque acuérdense que la primera parte del Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, eran las palabras del ángel. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Esas son las palabras de Santa Isabel, la prima de la Virgen María. Pero la segunda parte, ¿sí?, ¿ves?, que dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esa parte la agrega la iglesia cuando conoce la devoción al escapulario. Esta es un punto que es interesante. Entonces, Simon Stock se ganó la aprobación del Papa Inocencio IV, ¿ok? Y la orden, aun cuando fue muy perseguida por quienes rechazaban a la Iglesia Católica, pero sin embargo se mantuvo a lo largo del tiempo, ¿no? Y siempre el prior de la orden siempre estuvo en relación con el Papa. ¿Por qué? Porque el Papa es el punto de unión, el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, es el representante de Cristo en la tierra. Y si tú estás buscando a Cristo, pues tú tienes que estar unido y tienes que estar en total sintonía con el Papa. Amigos, la Virgen del Carmen, ella es la patrona de los navegantes, ella es la patrona del ejército, ella es la patrona de la policía, de la Guardia Nacional, ella es la patrona de los corazones de todas las personas que aman a Dios, ¿sí?, de todos, ¿ves? Esta es la devoción más difundida que existe en el mundo. En el mundo nosotros tenemos esta imagen de la Virgen que ella representa vestida de marrón, ¿verdad?, con su capa beige. Esta imagen de la Virgen es tan importante porque ella está representando siempre el amor de Dios. Ella está siempre con el niño en los brazos. Nuestra Señora del Carmen, la Virgen del Monte Carmelo, aparece siempre con el niño Jesús, porque no es ella la protagonista. El protagonista es Jesús. Ella dice: hagan lo que Él les diga. El protagonista es Jesús. Y siempre aparece, cuando ustedes vean una imagen de la Virgen con el niño Jesús y el escapulario, ya ustedes saben que es la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen, amigos, se autopresenta así y les dice: en la vida te protejo, en la muerte te ayudo, después de la muerte te salvo. ¿Por qué? Porque ella es la Madre de Dios y con Dios siempre ganamos. Tienes que colgar, no te vayas a salir. No, ya va, ya va. Tienes que... ¿Qué hizo? No toca nada. ¿Le prestamos qué?